¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Nubia Valens y esto es A la Madre Podcast. Quiero darles la bienvenida de nueva cuenta a este canal y estoy muy contenta de poderles compartir este segundo episodio. Este segundo episodio donde le gané la batalla a la infertilidad y me siento muy contenta de podérselos compartir. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal donde vamos a estar hablando de temas relacionados con la maternidad. Pero estos dos primeros capítulos me los quise dedicar a mí para que conozcan mi historia. Entonces, pues a darle. Bueno, es importante, primero que nada, que vayan a ver el primer capítulo, que vayan a escuchar el primer capítulo para que puedan entender el contexto de este segundo capítulo, ¿no? En el primer capítulo pues les estuve comentando pues los problemas y todo lo que batallamos para podernos convertir en padres y también pues cuáles fueron los tratamientos a los cuales yo me sometí. También les comentaba que cuando ya definitivamente pues decidí realmente no, pues simplemente ya no seguir con ningún tratamiento, pues fue cuando logré mi embarazo. Entonces, aquí les sigo comentando la segunda historia, la segunda parte. Bueno, pues fuimos al doctor y efectivamente en la revisión pues se confirmó que había un embarazo. Entonces la doctora nos mandó a hacer el estudio de la beta cuantitativa para la siguiente cita, ¿no? Cabe mencionar que en la primera cita donde se confirmaba el embarazo pues ya tenía un mes de embarazo. Entonces cuando vamos a la segunda cita ya iban a ser 2 meses de embarazo. Entonces pues me hice los estudios. Recuerdo que cuando me dieron los resultados pues yo vi ahora sí que los resultados muy elevados, pero pues la verdad no entendía. Entonces dije, me voy a esperar hasta ir con la doctora, nuestra cita, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos la cita con la doctora y que la doctora ve los estudios, pues sí se sorprendió mucho y me dice, ¿sabes qué? Viene más de un bebé. No, pues la verdad, en ese momento sí me emocioné porque yo creo que uno de mis sueños más anhelados era poder tener 2 bebés de una, cuatitos, gemelitos, qué sé yo. Y recuerdo que todavía hasta me ponía mis moños y decía, no, pues ya si yo voy a tener dos de una, pues que sea niño y niña, para no quedarme con las ganas de ninguno de los dos. Entonces, pues entramos a la revisión y la doctora empieza a hacer la revisión y oh my God, eran 3 bebés, es decir, iba a tener trillizos. Entonces la doctora empieza pues a revisar los corazoncitos, a ver si ya se escuchaban y gracias a Dios sí ya se escuchaba cada uno de ellos, pero pues sí estábamos muy sorprendidos, tanto la doctora como nosotros, obviamente, pues estábamos muy, muy sorprendidos de que pues 3 bebés y de una y ya sin ningún tratamiento, porque fue en ese ciclo en que decidimos ya no seguir con ningún proceso y pues que haya quedado embarazada y de 3. Entonces recuerdo que en ese momento pues la doctora le habló a uno de sus colegas y ya el doctor entró, ya la doctora le empezó a explicar pues todo mi historial clínico, mis tratamientos, etcétera. Y pues al fin de cuentas te tienen que dar toda la información, ¿no? Cuáles son los riesgos, ya que pues al ser un embarazo múltiple, pues obviamente es un embarazo de alto riesgo. Entonces el doctor empezó a hablar con nosotros, nos empezó a decir pues todos los riesgos que se pueden tener tanto en este caso los bebés como yo, ¿verdad? Como la mamá. Entonces sí recuerdo que nos dijo que podría, así como se formara uno, se podrían formar los dos, los tres o ninguno, o que pudieran traer pues algún síndrome, alguna malformación, etcétera, ¿no? También recuerdo que nos dijo que si queríamos hacer la eliminación de 1 o 2 bebés. Y recuerdo que cuando nos dijo eso, mi esposo y yo volteamos a vernos y la verdad sin pensarlo, sin decir, lo vamos a pensar, lo platicamos y le decimos después, o sea, no, en ese momento le dijimos no. Seguimos con el proceso, seguimos con los 3 bebés y pues ahora sí que sea lo que Dios quiera. Entonces, recuerdo que le dijo a la doctora, adelante, pues con todos los cuidados posibles, con todo el monitoreo, etcétera.
Y la verdad que gracias a la doctora, pues que siempre estuvo monitoreando muy bien mi embarazo, yo no sufrí de achaques. Yo me acuerdo que pues sí me estresaba y me sentía muy insegura porque recuerdo que yo no tuve vómitos ni náuseas, mareos, ningún malestar, ningún malestar. Entonces sí me asustaba el no sentir nada de eso porque como anteriormente ya habíamos tenido una pérdida, pues me daba miedo que al no sentir ninguno de esos achaques fuera porque el embarazo ya no seguía su proceso, ¿no? Entonces cada vez que iba con la doctora y me revisaba y que gracias a Dios todo bien, le decía, es que yo no siento ningún malestar, no tengo náuseas, vómitos, nada. Y me decía, pues qué bueno que no tienes nada de eso porque la verdad, pues al ser tres, dice, al traer tres bebés, pues tus hormonas están a todo lo que da, o sea, al triple, y es como para que tuvieras triples achaques, pero gracias a Dios no fue así. Yo creo que fue porque me concentré mucho en que mi embarazo siguiera, ¿no? Mi embarazo continuara. Entonces, gracias a Dios, pues no tuve ningún achaque. Entonces, poco a poco, mes con mes, que íbamos a las citas, gracias a Dios los bebés iban evolucionando bien. Yo me acuerdo que de los estudios más estresantes que me causaban, la verdad, mucha ansiedad, mucho estrés, mucho miedo, la verdad, eran los estudios, los estructurales, porque ahí es donde miden pues los huesitos, checan que no venga, que no llegue a tener a lo mejor el bebé algún síndrome. Entonces yo me acuerdo que cuando me hice el primer estudio, el estructural, pues fue a las 12 semanas, aproximadamente pues a los 3 meses, ¿no? Entonces me acuerdo que fue un estudio súper largo, porque imagínense ser tres bebés y con uno duran casi una hora, ahora imagínense con tres. Entonces el doctor trataba de ser lo más rápido posible porque no aguantaba, o sea, yo sentía que me asfixiaba, imagínense ahí, aunque estaban muy chiquititos los bebés todavía, pero me comprimían todos los órganos. Entonces, pues ese estudio, gracias a Dios, pues permite checar todos esos problemas que les acabo de mencionar. Gracias a Dios todo muy bien. De hecho, los tres estructurales que me hice a lo largo del embarazo, gracias a Dios, todo muy bien. Esos estudios eran los que iban dando luz verde a seguir con el embarazo, a dar pauta, que todo estuviera bien. Y la verdad fue un embarazo súper bonito, cero complicado. Y como les digo, gracias a Dios siempre monitoreado por la doctora. Pero ya el último mes, cabe recalcar, perdón, que yo no los tuve de 40 semanas, o sea, yo los tuve a las 35 semanas y fue por cesárea programada, ¿no? De hecho, los doctores me decían que el haber llegado a las 35 semanas se consideraba en un embarazo múltiple como un embarazo de término. Entonces yo llegué a las 35 semanas, pero me acuerdo que el último mes, la verdad, fue muy estresante para mí porque yo sentía que mi panza ya no daba para más, mi piel ya no podía estirar y eso que no hice una panza gigantesca, la verdad, pero ya sentía que mi cuerpo no podía, que ya no podía mi piel estirar, dar más de su ancho. Entonces sí me estresaba mucho y me provocaba como que mucha ansiedad, mucha desesperación, la verdad. Pero bueno, a las 34 semanas, a las 35 semanas los tuve, pues todo muy bien. Yo los tuve en el hospital Ángeles, de hecho estaba la opción de tenerlos ya sea en el Ángeles o en el Seguro Social. Pues sabemos que en el Seguro Social para un embarazo múltiple pues está muy equipado, etcétera, ¿no? Pero mis niños nacieron en plena pandemia. Entonces aquí en mi localidad, en mi ciudad, pues habían muchos contagios. Entonces recuerdo que los doctores me dijeron, a ver, no nos vamos a arriesgar porque para empezar los niños son prematuros y no nos vamos a arriesgar pues a tenerlos en un lugar donde hay muchos infectados. Entonces pues yo tenía gastos de seguro médico, ¿no? Tenía seguro de gastos médicos mayores y hicimos uso de ese seguro. Entonces los tuve en el Ángeles, todo muy bien, pues la cesárea muy bien, los tres bebés gracias a Dios muy bien. Ellos se tuvieron que quedar 2 semanas, pero esto más que nada para ganar peso,
porque ellos nacieron con un peso muy bajito, menos de 2 kilos. Entonces se quedaron 2 semanas para recuperar peso y todo muy bien. Pero, muy importante, si tienen un seguro de gastos médicos mayores, aquellas futuras mamis, investiguen bien todo, o sea, infórmense muy bien de todo, si llegan a tener 2 niños, 3 niños, o sea, pregunten todo, porque pues nosotros el seguro lo habíamos adquirido antes de embarazarnos, porque tienes que tener cierta anticipación con el seguro, ¿no? Entonces nosotros lo adquirimos ya teníamos como 2 años o 3 años pagándolo, no recuerdo bien, pero ya teníamos tiempo pagándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues los niños estuvieron dos semanas y pues la cuenta se nos fue altísima, o sea, normalmente en el seguro tú pagas lo que es el 10% de deducible y pagas el coaseguro. Entonces, pues nunca nos imaginamos que iba a ser por cada niño, o sea, ese deducible y ese coaseguro lo teníamos que pagar por cada niño. Entonces, ahí se vino otro show porque cuando uno adquiere un seguro de maternidad no entran bebés que sean por medio de un tratamiento. O sea, si tuviste un bebé por medio de un tratamiento de infertilidad, no entran en el seguro, ¿no? Entonces fue un show porque no nos creían que no haya sido por medio de un tratamiento, porque realmente no fue así, o sea, yo ya había dejado los tratamientos cuando yo salí embarazada. Entonces la aseguradora no se quería hacer responsable, no nos quería responder para poder aplicar el seguro. Fue un show, recuerdo que la verdad la doctora nos ayudó mucho mandando papeles pues donde ella explicaba que no había sido por medio de un tratamiento, ¿no? Además de que yo en lo personal en mi familia tengo casos donde eh, ha habido embarazos múltiples. Tengo primas que tienen gemelos. Por ejemplo, en mi caso mi papá es cuate, entonces ya había un antecedente de que existían embarazos múltiples. Entonces, pues fue así como nos hicieron válido el seguro, pero sí fue un show. De hecho, yo dije, ay, no, mis niños no los voy a sacar hasta cuando, no sé, ahí van a crecer, ahí van a estudiar, pero no, realmente no nos querían hacer válido. Así que por favor infórmense todo lo que tenga que ver con el seguro para que no les llegue a pasar lo que nos pasó a nosotros, de que batallamos, pero al final siempre pues sí se pudo resolver esa situación. Entonces, bueno, pues nosotros, como les comentaba, tuvimos nuestros niños o tuve a mis niños en pandemia y pues sí fue algo difícil porque realmente, pues padres, imagínense, padres primerizos y de tres de una, pues sí fue algo muy complicado, muy difícil tenernos que adaptar a nuestra nueva vida, porque al fin de cuentas es una nueva vida, una nueva etapa. Entonces es adaptarse a eso. Entonces fue pandemia, pues realmente nosotros no teníamos una red de apoyo. Ahora sí que éramos mi esposo y yo los que cuidábamos a los niños. Y la verdad que sí, nos llenábamos de muchos miedos, de muchas inseguridades, de nervios, de saber si hacíamos bien las cosas o qué hacer, porque pues no sabíamos absolutamente nada. Y como les digo, no contábamos con una red de apoyo porque yo en lo personal no quería que nadie viniera a mi casa, porque tenía miedo, pues, que me fueran a contagiar a mí de COVID o a mis niños, ¿no? Que estaban muy chiquititos. Entonces, nada más éramos mi esposo y yo los que nos dedicamos ahora sí que a cuidar a las criaturas. Y mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste con eso de dar lactancia, dar pecho? Realmente yo no di pecho, no di lactancia materna, todo fue fórmula, porque incluso en el mismo hospital me dijeron, sabe que no se va a dar abasto, o sea, son 3 bebés, no se va a dar abasto, ni modo. Pues que sea con fórmula. Entonces nosotros a mis bebés pues siempre les dimos fórmula, o sea, siempre fue leche de fórmula y pues solamente así, la verdad. Entonces yo me acuerdo que yo decía,
en el tiempo que mis niños estaban en el hospital, fue como que me cayó el 20, porque cuando estaba embarazada nunca pensé en, ¿y después qué sigue? Ya que los tenga, ¿qué sigue? O sea, nunca pensamos eso, o al menos yo nunca pensé eso. Yo solamente me concentraba en que todo saliera bien, que los bebés estuvieran bien, que yo estuviera bien y ya, pero nunca pensamos en el, ¿y después de qué sigue? Entonces, cuando mis niños estaban en el hospital, yo me acuerdo que ya después dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo va a ser este show de criar a 3 bebés? Por ejemplo, yo decía, voy a dormir a uno y cuando duerma uno se me va a despertar el otro. O sea, sí era un montón de dudas las que tenía, de interrogantes, porque pues al fin de cuentas uno no nace sabiendo ser padres. Entonces yo pensaba que se me iba a dormir primero uno y luego el otro, y para cuando se me durmiera otro, ya se iba a despertar el que estaba dormido, etcétera. Pero no, o sea, bien chistoso porque no sé si sea una conexión que tengan entre hermanos o no sé. Si alguno de ustedes tiene gemelos, cuates, pónganme sus comentarios para saber si les ha pasado lo mismo que a mí. Pero tenían como que esa conexión de que se dormían como que al mismo tiempo, así de que recuerdo que les dábamos el bibi y ellos se dormían. Eso sí, eran unos relojitos porque a cada 3 horas, máximo cada 4 horas, ellos se despertaban para su toma de leche. Entonces, ahí fue como que lo más difícil, porque como les digo, nada más éramos mi esposo y yo, y pues ir aprendiendo sobre la marcha. Me acuerdo que hasta me daba miedo bañarlos porque estaban tan chiquititos que me daba miedo que se me fueran a resbalar. No, no, o sea, vivía con mucho miedo, la verdad. Me daba miedo que se me fueran a enfermar y no saber qué hacer, pero bueno, de verdad que el valor lo va agarrando uno cuando te conviertes en padre. Desarrolla sentidos que yo creo que ni siquiera los tenía uno presentes, o no sé, porque yo recuerdo que yo antes de tener hijos era un tronco, o sea, me dormía y me moría, no escuchaba nada, no me levantaban los ruidos ni nada. Pero cuando te conviertes en madre, en padre, se te despiertan y se te agudizan esos sentidos, porque yo me acuerdo que escuchábamos cualquier ruidito de los bebés y rápido nos levantábamos, y yo creo que eso era lo que más no nos permitía dormir bien o descansar bien, porque una parte de nosotros no estaba dormida al 100%, estábamos como que al pendiente de los bebés. O esa, no sé si les ha tocado a ustedes de ponerle el dedo ahí cerca de la nariz para ver si está respirando o no. O sea, realmente te llenas de miedos, pero eso es la etapa de la maternidad. O sea, la etapa de la maternidad es muy bonita, pero pues también tiene su lado, incómodo, su lado desgastante, su lado en el que a veces no sabes si estás haciendo bien las cosas, la parte en la que todo el mundo te dice, no es que tú hazlo de esta manera, o es que yo lo hacía así, o es que yo lo hacía así, o sea, y lo único que hacen es confundirte más porque dices, bueno, ¿a quién le hago caso? Yo recuerdo que había gente que me decía, es que si el bebé llora es porque tiene coliquitos, dale un té. Pero no, o sea, a esa edad de meses, pues ellos no toman otra cosa que no sea su leche. Entonces sí te llenabas de dudas porque decías, ay, no, y qué tal si de verdad le duele al bebé y si no le doy el té. O sea, son muchas cosas que uno va aprendiendo también de acuerdo a su intuición de padres, porque no le haces caso a todos los comentarios que te dicen. Entonces uno va agarrando ahora sí los que puede que te convienen, los que tú sepas que es lo mejor para tus hijos. Entonces, en esta larga etapa de la maternidad, no hay más que seguir la intuición de nosotros los padres, porque nos van a decir miles de consejos, nos van a dar miles de opiniones, pero nosotros somos los únicos que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Y no sentirnos mal a lo mejor si no estamos haciendo las cosas bien, porque como les comento, nadie nacemos siendo ser padres, entonces todo lo vamos aprendiendo conforme a la marcha. Bueno, pues me da mucho gusto
que te hayas podido quedar en este episodio, en este segundo capítulo, donde gracias a Dios le pudimos ganar la batalla a la infertilidad. Tú que me escuchas y que a lo mejor estás pasando por una situación así, yo sé que va a llegar el momento en el que vas a poder lograr tu sueño. Yo sé que va a llegar el momento en que te vas a poder convertir en madre. De hecho, el otro día estaba leyendo una información en la cual me hizo pensar muchas cosas. Resulta que aquí en México hay más de 4 millones de parejas que tienen problemas de infertilidad. Más de 4 millones de parejas que lamentablemente no han podido cumplir su sueño de ser padres. Y ¿saben qué es lo más triste? Que todos estos tratamientos de fertilidad son tratamientos muy costosos, son tratamientos que se tienen que ver por el lado privado, porque por la parte de la seguridad social no hay. Entonces todo eso se ve de manera privada y son, como les comento, es acudir con especialistas, es acudir a clínicas especializadas en este tipo de tratamientos. Entonces son tratamientos muy caros, muy costosos. Y realmente de esos 4 millones de parejas que no pueden tener hijos, ¿cuántas personas pueden acceder a lo mejor a un tratamiento de estos? Porque las personas que a lo mejor no tienen los recursos necesarios se quedan así, con su sueño truncado, que a veces me da mucho sentimiento, me da mucha tristeza saber que, que pues no pudieron acceder a ellos, que no pudieron acceder y que a lo mejor su sueño se truncó, que tuvieron que darse a lo mejor pues por vencidos, por no tener esa capacidad económica. Entonces yo te invito a ti que pues que no te desmotives, que le eches ganas, que yo sé que pronto llegará ese regalo que tanto deseas, que tanto anhelas. Y pues los espero en otro episodio más. Les quiero agradecer mucho. Los invito nuevamente a que pasen a mi canal y se suscriban. Recuerda que todos los lunes estaré subiendo nuevos episodios y más adelante tendremos invitados, ¿no? Vamos a hablar de temas distintos, de temas muy diferentes, pero relacionados a la maternidad. Pues muchas gracias, con esto me despido. Recuerda, yo soy Nubia Valens de A la Madre Podcast.